Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Muy bien. Hola, profesor, buenos días. Hola, cuéntenme, ¿qué nos quedamos, muchachos? La pregunta mágica. ¿Alguien recuerda? Nos quedamos en que tenemos que buscar algunos efectos que tuvieran, bueno, que tuviera la fracción 32 del artículo 28. Ok, perfecto. De acuerdo, cuéntenme, ¿qué lograron identificar? Hay varios. ¿Algún otro? Por ejemplo, en el artículo 46, Sí. habla que del ajuste anual por inflación. Bueno, es del capítulo 3, ajuste anual por inflación. Y en el artículo 46, en una parte de este artículo habla de las deudas originadas por partidas no deducibles. Y bueno, dice que en ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles en los términos de las fracciones 1, 8 y 9 del artículo 28, así como el monto de las deudas que excedan el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción 32 y el monto de las deudas de las cuales deriven intereses no deducibles de conformidad con la fracción 32 del mismo artículo 28, según sean aplicables durante el ejercicio. Y bueno, en el caso de, de la fracción 32 del artículo 28, cuando el monto de los intereses no deducibles sea deducido en un ejercicio posterior, el monto de la deuda de la cual deriven dichos intereses sí se considerará para el cálculo señalado en el artículo 44 de esta ley en dicho ejercicio. Entonces, en pocas palabras, dice que mm, no serán deducibles, pero eh, cuando sea deducido en un ejercicio posterior, sí van a ser deducibles y que van a contar para el ajuste anual por inflación. De acuerdo, fíjense que ahí está medio raro la propia redacción. Porque, por ejemplo, vamos a pensar que del monto de los no deducibles, solo para ponerlo en porcentaje, resulta que el total de intereses que nosotros traemos, y de acuerdo con la determinación de la UFIA, pues resulta que podemos hacer deducibles, insisto, solo en proporción, el 60% de esos intereses. Ese ejemplo. En este ejemplo que les pongo del 60%, ¿cuánto eliminarían de la deuda? Porque lo que comentas ahorita, Jorge, coincido contigo. Ahí en el 46 establece que cuando tengamos intereses no deducibles por la fracción 32, eliminemos el monto de la deuda. Lo platicaba, creo que el jueves o el miércoles yo, respecto a este efecto, porque si no tendríamos una afectación doble en la determinación del resultado fiscal. Primero por uno deducible y luego llego y determino un ingreso acumulable derivado de la deuda por el ajuste anual por inflación. Entonces, en el ejemplo que les digo del 60%, ¿cuánto restarían o cuánto quitarían de la deuda?
Esa primera pregunta. No sé si me siguieron todos. ¿Lo podría volver a repetir, por favor, profesor? Sí, claro. Sí. Ustedes tienen, determinamos un ajuste anual por inflación con todas las cuentas del activo, todas las cuentas del pasivo. Llegamos a la fracción 32 y en esta fracción 32 determinamos que no había o que no hay, que proporcionalmente el 60% de los intereses que determinamos, ese 60% son no deducibles. La pregunta es, si tengo intereses por 60%, ¿cuánto de la deuda excluirían en la determinación del ajuste anual por inflación? Con lo que acabas de leer, Jorge. El 60%. Pero si coinciden, no lo dice. O sea, a lo mejor con lógica lo hacemos, pero no dice que lo hagamos, digo, de manera proporcional o no. Porque me he encontrado interpretaciones donde dicen que puedo excluir la totalidad de la deuda independientemente que el monto de los intereses no sean totalmente no deducibles. ¿Me siguen la duda? Y que no está claro en la propia disposición. Es un muy buen punto. A ver, es uno de los primeros puntos y creo que, ¿quién comentó el del IVA? ¿Adriana? Me suena que fue Adriana, pero no estoy seguro. ¿No está por acá? Bueno, pero a ver, centrándonos en este, ajuste anual por inflación. ¿Cuánto podemos quitar de la deuda? ¿El 100%, el 60% proporcional que yo les platico en el ejemplo? ¿Cómo les suena? La deuda son 100 millones de pesos. Los intereses no deducibles representan, pues, no sé, 25, 30 millones de pesos. Proporcionalmente de ese total de intereses, solamente el 60%, o bueno, no solamente, el 60% es no deducible. De la deuda de los 100 millones, solo incluirían o solo excluirían del ajuste 60 millones, como comenta Jorge, o excluimos todo. ¿Tienes ahí otra vez el parrafito, Jorge, que lo puedas leer, por favor? Sí. Dice, en ningún caso se considerarán deudas las originadas por partidas no deducibles en los términos de las fracciones 1, 8 y 9 del artículo 28 de esta ley, así como el monto de las deudas que excedan el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción 32, de la fracción 20, de la fracción 27 y el monto de las deudas de las cuales deriven intereses no deducibles, de conformidad con la fracción 32 del mismo artículo, según sean aplicables durante el ejercicio. Sin embargo, en el caso de la fracción 32 del artículo 28 de esta ley, cuando el monto de los intereses no deducibles sea deducido en un ejercicio posterior, de conformidad con dicha fracción, el monto de la deuda de la cual deriven dichos intereses sí se considerará para el cálculo señalado en el artículo 44 de esta ley en dicho ejercicio. ¿Qué opinan, muchachos? Jacqueline, ¿quieres comentar algo? Yo opino que
en el ejercicio que no fueron deducibles, por ejemplo, en este caso el 60% no se considera en el ajuste anual, pero si se llegan a considerar estos no deducibles en los siguientes ejercicios, como lo leyó el compañero, ahí ya tendremos que considerarlos, ¿no? Y, Cristina, ¿consideras que podríamos excluir solamente el 60? Digo, es la lógica, ¿eh? O sea, es lo más lógico sentido, pero no necesariamente lo dice tal cual la disposición. Porque justo entramos en esa discrepancia, pero fíjense, sacamos el 60% para ser conservadores porque es lo que dice la disposición. Y después, en el siguiente año ya podemos hacer deducible, o en los siguientes 2 años ya podemos hacer deducible este 60%. ¿Qué es lo que harían? Traerían una deuda, no sé, a lo mejor de los mismos 100 millones. Ahora le suman un 60 millones más a esa deuda para restituir este efecto del ajuste anual por inflación, en el ejemplo que comentas, Cristina. Son temas que siguen un tanto controvertidos. La autoridad bueno, se supone que iba a sacar reglas de carácter general para hacer todas estas aclaraciones, las cuales no han sucedido. Entonces, la verdad es que no, la respuesta a la que podamos llegar ahorita podrá ser una respuesta parcialmente correcta o incorrecta, porque finalmente todavía no existen y no sabemos si sí van a sacar estas reglas, pero si se fijan, son los dos primeros puntos que pueden estar afectando la determinación completa del impuesto sobre la renta. Entonces, a ver, para irlo cerrando un poco, 60% en el ejemplo que estamos platicando, creo que es lo más conservador el sacar de las deudas el 60% que originaron estos intereses no deducibles. Pero donde no queda tampoco muy claro es cómo restituyo después que ese 60% lograra ser deducible en años siguientes, cuando a lo mejor el valor de la deuda, déjenme ponerlo en el ejemplo, siguen siendo los 100 millones, pero la utilidad creció, la UFIA creció y puedo hacer intereses deducibles mayores. ¿Qué hago? De los 100 millones que traigo de deuda en mis libros, le adiciono 60 millones de pesos más a la deuda para incluirla en el cálculo del ajuste. Esa sería una forma de medio corregir lo que pasó en el año anterior o en los años anteriores. ¿Sale? Parece que esa es la intención de la disposición, pero insisto, no está tan claro en la propia lectura. No sé si coinciden. Sí, yo Sí, Sí, profe. Ok. 2 puntos entonces. Primero, el tema del ajuste anual por inflación, los efectos que puede traer colaterales. El segundo punto que ya lo habían comentado, creo que el jueves, el tema del IVA. Si es un gasto no deducible, recuerden que este IVA en estricto sentido debería de ser no acreditable. Pero recuerden que el IVA lo determinamos de manera mensual. Entonces, ¿qué hacemos? Si este IVA ya está pagado o este IVA ya está, perdonen, sí, bueno, los intereses ya están pagados y derivaron en IVA, este IVA ya está pagado y este IVA probablemente ya lo hice deducible en cada uno de los meses donde fui pagando estos intereses. Llego al final del año y resulta que cuando hago la mecánica del cálculo de la fracción 32, resulta que estos intereses son deducibles. ¿Se regresarían a presentar declaración complementaria de cada uno de los meses? Porque una de las condiciones del IVA acreditable es que el gasto sea deducible en renta. ¿Coinciden? sí. sí. ¿Qué haríamos? Nos regresamos y presentamos complementarias de todos los meses donde hubo IVA y ese IVA ya no cumplió con requisitos y ahora hay que hacerlo no deducible. Pues tampoco está tan claro, desafortunadamente. ¿Qué opinan? Sí, Brandon.
Profe, ¿y no se podría hacer a lo mejor una sola complementaria donde abarque todo lo de, por así decirlo, del año? O sea, en diciembre que a lo mejor se hiciera esa complementaria y ahí que pudiera entrar toda esa parte. ¿Para IVA? Bueno, es que es para IVA. Mm, Sí, el bueno, problema es que es IVA y como el IVA se declara mensual, ujú, no sí, hay ese es el anual de problema. IVA, pues en estricto sentido tendría que estar En cada regresándome mes. a presentar cada mes una Ujú, complementaria, quitando el IVA que generaron estos intereses, el IVA acreditable que generaron estos intereses, y pues estar presentando complementarias, probablemente con accesorios, recargos y actualización, pues porque ya dejó de ser acreditable, ¿no? sí, 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 sí. Digo, como que sería la lógica más rápida. Hay quien dice que no necesariamente nos tenemos que regresar al IVA porque el castigo de esta disposición es para renta, pero el artículo está muy claro. Ahí en el 5 de IVA, donde vienen los requisitos para la determinación del acreditamiento, si no me recuerdo, el primero de los requisitos es justo que el gasto haya sido deducible para renta. Entonces, este es otro punto controvertido de esta nueva disposición. ¿Sale? Llevamos dos, ajuste anual por inflación y el tema del IVA. ¿Qué otros encontraron, muchachos? ¿Qué otros tienen? Que se les ocurra. ¿Dónde más nos afectan los no deducibles? Lo vimos en el primer parcial. En la CUFI. Exacto, Anaí. Muy bien. ¿Qué harían? Estos no deducibles los tenemos que quitar de la CUFIN. Pues sí, ¿no? Está súper clarito. Son todos los no deducibles del 32. Los que hay que quitar. Perdóneme, del 28. Tendremos que quitarlos, ¿están de acuerdo? Sí, Si los quitamos, cuando sean deducibles, ¿qué? ¿Los restituimos en la CUFIN? ¿Queda claro la problemática? Tampoco hay respuesta tan clara o tampoco hay respuesta acertada o no acertada de este punto, porque, insisto, como no están las reglas, pues no sabemos bien qué interpretación le pudiéramos dar. En principio yo les diría, oye, pues la verdad es que hasta que no se hiciera no deducible permanente, es decir, que pasaran los 10 años, hasta ese momento yo lo excluiría de la CUFIN, pero es mi opinión. No sé si vaya a coincidir la autoridad con ella. Pero en principio, el momento de que sea no deducible, tendríamos que estarlo quitando de la CUFIN y tiene una afectación directa para los accionistas. Muy bien, ¿algún otro punto? Pero tienen cerquita de la CUFIN. Una determinación del resultado fiscal, ¿en dónde va? ¿Dónde les va a pegar también? En la cuca. Cuca, ¿cómo lo estás viendo, Jorge? ¿En dónde? Bueno, o sea, sé que en la Cuca, pues, pero ¿cómo? Porque recuerden que en la Cuca es aportaciones de capital, entonces, en estricto sentido, no habría una afectación directa. Sí, es cierto. ¿En qué otra? ¿En qué otra afecta, muchachos? ¿Ya?
Se nos agotaron las afectaciones. Bueno, a ver, déjenme terminar la presentación. En principio, vamos a ver otros efectos que vienen aquí en la propia presentación. Algunos ya los vamos a repetir con lo que ya revisamos. La idea es poder ver estos efectos. Insisto, no todos vamos a tener respuesta. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Sí, profe. Terminamos el efecto, son el efecto de los 27 que revisamos, que a nivel consolidado también vamos a tener una afectación en todas las empresas del grupo, porque finalmente hay que segregar estos 20 millones en todas las entidades del grupo. Bueno, ahí van los siguientes puntos, fíjense. El total de los intereses no deducibles del ejercicio, si coinciden, se van a adicionar a los intereses netos del siguiente ejercicio, obteniendo un nuevo saldo. Por tanto, la antigüedad del saldo siempre será la del ejercicio anterior. Es pregunta. Pareciera que sí. A ver si me siguen en estos puntos, ¿sale? El total de los intereses no deducibles del ejercicio los voy a sumar a los intereses netos del ejercicio siguiente, obteniéndose un nuevo saldo de intereses no deducibles. ¿Coinciden? Por lo tanto, la antigüedad del saldo siempre será la del ejercicio anterior. Es decir, yo voy a estar referenciando este tema de los no deducibles al año inmediato anterior, independientemente que en el propio año esté sumando los de años anteriores más los intereses del propio ejercicio. Entonces parece que se vuelve redundante, nunca vamos a tener el saldo o esta antigüedad del saldo siempre, en todo momento, tendrá que ser la del ejercicio anterior. Segundo punto, respecto al saldo en capas. ¿Hay prelación para deducir el primero de los ejercicios anteriores o se debe deducir primero la del ejercicio en curso? Después hicieron esta aclaración y parece que ayuda, porque si hay una prelación, si coinciden. Y primero nos dice que hagamos no deducibles los intereses correspondientes a los ejercicios anteriores y después incluyamos los intereses que corresponden al ejercicio en curso. Parece que en esta sí queda un poquito claro. Si quieren que me detengan alguno, me detengo, ¿sale? En el caso de que el monto de la UFIA sea cero o negativo, se negará la totalidad de los intereses a cargo del contribuyente, que ya lo revisamos. Es el ejemplo 3, en el ejercicio 3. Si la UFIA es cero o negativa, se niega la totalidad de los intereses a cargo, no los intereses netos. ¿Sí recuerdan, no? En el ejercicio los 2.980, ¿recuerdan? Que tiene una afectación pues súper importante, porque en lugar de ser no deducibles los 980, que son los intereses netos a cargo, te dice así tal cual, que sean los intereses netos son los que tendría que ser no deducibles. Entonces, perdónenme, acá está. Me habla de la totalidad de los intereses devengados, no los netos. Entonces, cuando la UFIA sea cero negativa, pues me meto en un problema de que sea, pues así parece que, y así está redactada la disposición, ustedes lo encontraron muy bien, creo que fue inclusive Jorge, de los intereses a cargo del contribuyente, pues parece que sí van a ser no deducibles, pero fíjense, todavía hay un ingrediente adicional. Estos intereses no deducibles los puedo deducir en los 10 ejercicios siguientes, conforme al procedimiento de la ley. Si ustedes leen el párrafo 5, que fue el que comentó Jorge en su momento, ese párrafo 5 no está vinculado o no te vuelve a llevar a que estos intereses sí los puedas hacer deducibles dentro de los 10 ejercicios siguientes. No es el espíritu de la norma, muchachos, no es el espíritu de la disposición de que tengamos un chance de en 10 años mejorar nuestras deudas y que sí tengamos acceso a esta deducibilidad. El problema es que no lo dice textual. ¿Sale? Entonces, si ya llegamos a una UFIA cero negativa, todavía vamos a tener un ingrediente adicional de que si sí tenemos o no elementos para poder hacer deducibles estos intereses
porque no está tan claro en el propio párrafo. ¿Sale? Siguiente. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Preguntas de examen, así tal cual se las estoy poniendo. ¿Cuáles son las deudas a considerar? De dónde provienen los intereses deducibles de 20 millones que no les aplica esta regla de limitación de deducción, o cuáles son los que se deberían de excluir para el efecto del ajuste anual por inflación. Era un poquito lo que comentaba ahorita Jorge con el tema del ajuste. La duda es, ¿meto todas las deudas, solo las deudas que generan intereses? Digo, puede sonar lógico, muchachos. Claro que solo son las que llevan intereses. Sí y no, porque insisto, no está tan clara la propia disposición en cuánto excluyo, en el ejemplo que les estaba poniendo, el 60% que ponía yo de ejemplo, solo el 60, el 70, puedo excluir todas. Después, cuando se llegue el siguiente ejercicio, que restituyo todas y ahora las incluyo. Entonces, son estos efectos que no están tan claros, ¿sale? La siguiente es una referencia circular para calcular la UFIA. Yo ya más o menos les había explicado que era una referencia circular. ¿Alguien lo recuerda? Yo no, profe. No, yo tampoco. ¿No? ¿Fue mi grupo del ITAM? Puede ser. Que por cierto, No, fíjense, no, yo tampoco recuerdo que haya ¿no? mencionado. Les voy a compartir algo que salió en el Reforma por el grupo. ¿De WhatsApp? A ver si no te los compartí el anterior. Ah, no. Ahí después platicamos de eso. A ver, una referencia circular que es. Resulta que en un artículo me dicen, se consideran, ese ejemplo, se consideran efectos no deducibles los referenciados en la fracción 25 del artículo 28. Y me voy a la fracción 25 del artículo 28 y resulta que en esa fracción 25 nada tiene que ver con lo que estaba diciendo, lo que decía el párrafo anterior. Entonces, déjeme ponerlo así, es una referencia errónea o es una referencia que no tiene sentido. Por eso se le conoce como referencia circular, porque te la vas a pasar dando vueltas y vueltas y vueltas en esas referencias sin poder encontrar cuál era la lógica de la propia disposición. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes encuentren y vean que de un lado nos manda otra disposición de la ley, pues resulta que no necesariamente pues era lo que quisieron comentar los legisladores. En estricto sentido, yo he escuchado a muchos abogados que las leyes no están mal, son leyes y por el hecho de nacer leyes son perfectas, por lo tanto, pues no habría ninguna, insisto, no es que esté mal, pero entonces se convierte en una referencia circular. Bueno, con esta explicación, fíjense, hay una referencia circular para calcular la UFIA, que es porque finalmente se trata de una utilidad fiscal real. No se tienen los importes finales de los intereses deducibles y del ajuste anual por inflación. No sé si coincidan. Durante estos 10 años que hicimos no deducibles estos intereses, en ningún momento, muchachos, vamos a conocer una UFIA real, porque siempre va a estar afectada por estos intereses deducibles y no deducibles del año, o los que traigo de años anteriores que estoy haciendo deducibles en el propio año, y por la afectación en el ajuste, porque se va a estar restituyendo este cálculo del ajuste anual por inflación con pues la determinación nuevamente de aquellas deudas que excluí, ahora hay que volverlas a incluir. Entonces, si coinciden, pues pareciera que esta UFIA, pues siempre se va a estar modificando. ¿Coinciden? ¿Me siguen en el punto? Sí, profe. ¿Está clarísimo? Bueno, pero no me estén dando el avión. Lo veremos en el examen.
Efecto de estos gastos no deducibles, muchachos. Ya lo vimos en CUFIN. ¿Son gastos permanentes o no? En el costo fiscal de acciones también tenemos repercusión, porque recuerden que ahí tenemos metida la CUFIN, y también en el tema de la reducción de capital. Fíjate, Jorge, que decías tú en CUCA, no necesariamente en CUCA, pero sí en reducción por el efecto de la CUFIN. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Ok, entonces ahí tienen afectaciones en los tres, o tenemos afectaciones en los tres. Bueno, CUFIN y CUFIN de manera directa en costo fiscal de acciones, que ya lo vimos, y reducción de capital, que también ya lo vimos. Y también podría estarse considerando a favor de un accionista, y lo que se conoce como dividendo ficto, una retención adicional por dividendo, se le evita una erogación a un extranjero, inclusive un nacional. ¿Qué es esto del dividendo ficto, muchachos? Son gastos no deducibles que beneficien directamente al accionista. Entonces, aquí como estos intereses pudieran estar beneficiando directamente al accionista extranjero, pues también pudiera estar considerándose como este dividendo ficto. ¿Y cuál es la problemática de un dividendo ficto? Pues que la autoridad tiene un criterio de que estos dividendos, si te los tipifican como fictos, con todo y que tengamos CUFIN, no tomamos en cuenta CUFIN y tendríamos que piramidar. Entonces, pues ahí tenemos otra afectación importante, pues directamente de esta nueva regla, ¿no? Intereses pendientes de deducir son 10 años, recuerden. Puedo transmitirlos en fusión, qué pasa en escisión, en reestructuras de grupo. No está estipulado, pero en estricto sentido, pues deberíamos de poder transmitirlas en cualquiera de estas operaciones, en cualquiera de estas figuras de reestructura, nada más que no está dicho. ¿Sale? No hemos hablado de la fluctuación cambiaria, pero en la propia mecánica del artículo te dice que la fluctuación cambiaria hay que excluirla. Entonces, en el caso de fluctuación cambiaria devengada que provenga de instrumentos cuyo rendimiento sea considerado interés, esto sí esta fluctuación cambiaria sí la deberíamos de incluir. El problema es qué debemos entender por instrumento. Las propias disposiciones fiscales no necesariamente deberían de considerarse o deberían de ser diccionarios, pero sí deberíamos de tener una idea de qué quisieron decir o a qué se refiere. ¿Sale? Entonces este concepto de instrumento tampoco está definido. ¿Queda? sí, profesor. Ok, IVA. Efecto de no acreditable, ya lo platicamos. Y la importación de servicios, financiamientos como temas no acreditables, ¿cuándo tendríamos derecho a acreditarlo? Entonces, pues aquí con el IVA traemos ahí nuevamente algunas afectaciones. Estas afectaciones no están explicadas y pues ojalá que en algún momento sacaran estas reglas pues para que pudiéramos tener un poquito más de luz con estos temas, ¿sale? Conclusiones finales, muchachos. Montos de los intereses netos que no sean deducibles de un ejercicio derivado de la aplicación de la limitante. Tengo 10 años para hacerlos deducibles y se maneja igual que en una amortización de pérdidas fiscales. Transcurridos los 10 ejercicios, se prescribe el monto pendiente de deducir, es decir, ya no tengo chance de deducirlo, ¿sale? El monto del interés pendiente de deducir se actualizará conforme a la inflación en los mismos términos que las pérdidas fiscales. Los intereses netos pendientes de deducir actualizados se sumarán a los intereses netos del siguiente ejercicio. Si por sobrepasar el tope de deducción se presentan nuevamente intereses no deducibles, pues estos también podrán deducirse en los ejercicios siguientes, tras la actualización correspondiente. Los intereses pendientes de deducir más antiguos son los que deben de aplicarse primero. El contribuyente debe de llevar un registro de estos intereses netos pendientes de deducir que esté a disposición de la autoridad fiscal. Entonces, ya tienen conocimiento, ya tienen estructura, ya tienen forma de determinar esta nueva regla. Insisto, esta regla es nueva, salió en 2020, prácticamente un año, 2 años, un año en el 20 con efectos en la declaración ya anual, segundo año 2021. Entonces,
Ya hay empresas, obviamente, que tienen afectación directa, delicada y grave por la determinación de estos intereses no deducibles que les repercute directamente en la determinación del resultado fiscal. Otra partida que también tiene afectación, muchachos, es en la determinación de la PTU. Estos intereses no deducibles, si coinciden conmigo, incrementan la base fiscal, tanto de, bueno, si es de renta, pues como consecuencia natural también de PTU, ¿sale? ¿Algunas dudas, muchachos? Comentarios finales sobre el tema. Yo tengo una duda, profesor. En la parte de fusión y escisión, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de intereses cuando, bueno, no están pendientes de deducir? Pues la verdad es que la regla no lo dice. O sea, textualmente la fracción 32, lo único que ustedes ven ahí en esa fracción es lo único que viene. Prácticamente la referencia, pocas referencias que trae, una de ellas es para el tema del ajuste anual por inflación. Pero de otra manera no hay algo adicional que diga. Suponemos o asumimos pues que también podemos transmitirlo sin ningún problema en efectos de fusión y escisión. Eso es lo que consideramos haciendo alguna interpretación de la disposición. El tema es que no está tan claro, ¿no? Pero yo soy de la opinión que sí tenemos derecho a hacer deducible, obviamente, esos, traspasarlos por fusión y seguir con el efecto de su deducibilidad en la nueva empresa, ¿no? ¿Qué ocurriría, profesor, si la empresa cae en quiebra? ¿Qué pasa con esos ingresos? Sí, o sea, si tú ya entraste en quiebra, ya alguien de tus proveedores, acreedores, solicitó concurso mercantil para ti, entras a concurso y sales del concurso, pero ya entras a un periodo de liquidación, pues obviamente me parece que esos intereses, si tú no caes en la regla, inclusive ya en el ejercicio de liquidación, pues no los vas a poder hacer deducibles y obviamente ya no vas a llegar ni a los 10 años. En el año en que te liquides, pues va a ser el último año que tú vas a tener chance de hacer deducibles estos intereses. Si los valores de la UFIA no te dan chance para hacerlos deducibles, pues estos intereses ya valieron, ya no vas a poderlos deducir. ¿Sí? ¿Sí queda? Sí, ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario final? Con eso terminamos este tema. Gracias, profe. No, pues nada, al contrario. ¿Algo más? Brandon, Cristina, son los que ubico así de rápido que ya estén trabajando. ¿Se encontraron esta mecánica en sus anuales? No, bueno, yo no. Ok. ¿Tú, Brandon? Yo encontré un concepto de intereses, profe, pero en este caso era intereses moratorios. Ok. Realmente desconozco un poquito de este tema, no sé qué diferencia tendría con esto. Son intereses sobre intereses. Haz de cuenta que estos intereses de los que estamos hablando, tú tienes una deuda y sobre esa deuda pactas una tasa de interés. Pero ¿qué pasa si no pagas en tiempo? Son como las tarjetas de Supongo que crédito, se ¿no? eleva, ¿no? Exacto. Se Aumenta eleva más, la ¿no? deuda, exacto, se eleva la deuda y aparte de elevarse la deuda, pagas intereses sobre interés. Es decir, como no me estás pagando en tiempo, tienes un castigo adicional con unos intereses moratorios. Son intereses por mora. Por demorar en el pago de estos intereses normales, te cargo intereses adicionales, ¿no? Eso son, Brando. Ok, sí, profe, gracias. ¿Quién Gracias, más profe. está, quién más está trabajando, muchachos? ¿Quién más están que les tocó anuales? Que ya les haya tocado este tema. ¿O a ninguno? ¿No? ¿Nadie? No, profe. ¿Todas sus empresas son sanas? ¿No tienen deuda?
Yo todavía no trabajo. Y los que sí trabajan. No más es Brandon y Cristina. No, había más, ¿no? ¿Alguien más? Sí, yo también trabajo, profe, pero no, mis empresas Exacto, no Mariano. tienen. Ok. No salieron con, no les dio intereses no deducibles. Ujú, exacto, Ok, no tuvieron este año. ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada más? Ingrid también, ¿no? Creo que también trabajabas, Ingrid, Sí, profe, pero tampoco me tocó ver. ¿no? Bueno, No. bueno, ojalá que les toque, no por perjuicio de la empresa, sino más bien para que tengan ¿Verdad? tengan el cálculo. Hola, hola, ¿quién habla? ¿Alguna duda, comentario adicional, muchachos? Interesante el tema, más o menos. Interesante, profe. Profesor, Interesante. Sí, alguien iba a preguntar algo. sí, bueno, como este tema es reciente, ¿usted considera que en unos años podría ser un poco más claro? Pues ojalá, lo necesitamos. El problema es que pues ya llevan 2 años y no han sacado nada de reglas aclaratorias, aunque luego las reglas salen peor con la redacción, pero bueno, por lo menos tener un poquito más de luz. Se supone que las deberían de sacar, pero creo que ya pasaron 2 años y no sé qué tanto les interese sacarlas, o más bien que las cosas se queden así medio confundidas y que así resolvamos los puntos de interpretación que tenemos. Yo esperaría que sí, pero la verdad es que no sé. Ok, profesor, gracias. De acuerdo. ¿Algún punto más para finalizar? ¿Nada? Juan Pablo, ¿quieres hablar? ¿O se abrió el micrófono? Se me abrió el micrófono, profe. Ok. Profesor, esta fracción 32 ¿tendría algún efecto con la ley de IEPS? Pues directamente puede afectar igual como en el IVA, porque aquellos gastos que sean no deducibles, que no te den derecho al acreditamiento, la ley de IEPS te maneja exactamente lo mismo. Que no tengas, que si tienes gastos no deducibles, estos gastos pues, que sean no deducibles en renta, tendrán la afectación en IEPS. Entonces sí, considero que sí debería de tener un efecto directo en los no deducibles que te hayan generado. De acuerdo contigo. Sí, es que busqué también en la ley de IEPS, pero habla de algunos intereses, pero no aclara bien de los no deducibles. Te habla directo sobre el tema de la operación, de las operaciones grabadas para IEPS, pero como tienes referencia a los gastos no deducibles, me parece que allí es donde pudieras tener esta afectación. Obviamente que aquellos gastos que te estés realizando hayan causado IEPS, por supuesto, ¿no? De acuerdo, profesor. Gracias. Ok, bueno, 8:03, si no hay ningún comentario adicional. Nos vemos mañana. Mañana, muchachos, si este tema ya no tiene ningún punto adicional, si se fijan para este tercer parcial, podemos, bueno, ya estamos viendo o ya vimos en la generación de acciones, arrendamiento, este es el tercer tema, y podríamos ver en lo que resta de la semana el tema de la reforma laboral y las afectaciones que tiene este tema de reforma laboral bueno, que tuvo en México y que tiene afectaciones directamente en las estructuras de las compañías, ¿sale? Entonces, obviamente no me voy a meter en la parte laboral porque no soy experto, pero derivado de esta reforma laboral, ¿cuáles fueron las afectaciones que tenemos en la parte fiscal, que es donde quiero ahí detenerme un poco, ¿sale? Nos vemos a partir de mañana. Les encargo que vayan revisando el tema y ojalá que también sea interesante y provechoso para ustedes. Buen día, si no hay ningún comentario adicional y nos vemos mañana. Profe, Gracias, buen profe. día. Que le vaya Mañana. excelente. Cuídense. Gracias, Bye. mañana, profe.